¿Cómo están? Bueno, hoy quiero hablarles del plan ideal de Dios para nosotros, ¿no? Para la humanidad. El libro de Génesis nos relata la historia de la creación y nos cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿verdad? A imagen y semejanza fuimos creados. Y Dios formó en Adán y en Eva un proyecto ideal que era tener una familia ideal. Quiero acompañarlo, por supuesto, gráficamente, ¿sí? Así podemos ver cuál era el plan original de Dios. El plan original de Dios, entonces, dijimos, Dios tenía un plan original con Adán y con Eva, ¿sí? Que era a través de ellos formar una descendencia santa, ¿verdad? Adán y Eva, sin pecado original, iban a formar una descendencia santa, iban a tener hijos santos, ¿verdad? Ese era el plan, hijos santos. Este es el plan original de Dios, pero ¿qué pasó? Conocemos la historia como sigue, ¿verdad? El enemigo, ¿sí?, se filtra acá e interrumpe el plan de Dios. ¿Y qué hace? Engaña primeramente a Eva y luego a Adán, ¿verdad?, con una mentira y los lleva, vamos a poner aquí enemigo, ¿verdad? Enemigo. Y los lleva a su plan. Adán y Eva ahora están dentro del plan del enemigo. Los saca Adán y Eva del plan de Dios y los mete en su plan, ¿verdad? Haciendo entonces ahora que el plan que era originalmente de Dios se transforma en el plan del enemigo, ¿sí? Entonces allí lo que hace aquí Satanás es formar en vez de hijos santos, una generación, ¿verdad?, que es una generación falsa. En Adán y Eva lo que se forma es una generación falsa. ¿Por qué decimos generación falsa? Porque sabemos que el enemigo es padre de mentira. Todo lo que él dice y todo lo que él hace es mentiroso. En su origen es padre de la mentira. Por lo tanto, no puede tener él una descendencia santa, sino que toda su descendencia es una generación basada en la mentira, en el engaño. La humanidad ha sido engañada por Satanás, por el diablo. ¿Para qué? Para formar una generación, ¿verdad?, de hijos, de nietos, de bisnietos y así sucesivamente, que tiene una base mentirosa, una base errónea. Es por eso que esta humanidad está llena de engaños, de mentiras y tantas cosas, ¿verdad?, que vemos en la sociedad permanentemente. ¿Por qué? Porque nuestra raíz ahora es mentirosa. Pero Dios siempre tuvo un plan para recuperar la humanidad. Dios no se quedó quieto aquí. Dios comenzó a proyectar un plan para recuperarnos, ¿verdad? Dios siempre mantuvo de alguna manera un linaje escogido, ¿verdad?, para poder de alguna manera sacarle la semilla original al enemigo y recuperar el plan de Dios. Dios siempre tuvo un proyecto para restaurarnos. Y vemos, por ejemplo, que en Adán y Eva, si bien entró la mentira, entró el engaño, entró la falsedad, tuvieron hijos, Caín y Abel, conocemos la historia, ¿verdad? Abel, ¿verdad? ¿Qué sucede? Caín mata a Abel, conocemos la historia. Por celos, por envidia, por lo que sea, Caín mata a Abel. Es decir, cuando Dios tenía un plan de formar una generación santa, el enemigo permanentemente trataba de matar el plan de Dios, ¿verdad? Entonces Caín mata a Abel. ¿Qué sucede? Aparece Set. Siempre Dios trata de mantener, recuerden esto, una genealogía donde pueda recuperar la semilla original perdida por el engaño allá en Adán y Eva. Siempre Dios, en su plan ideal, el plan ideal de Dios, que cayó por el engaño, por la mentira, esta es la caída del hombre, Dios siempre tuvo un plan para recuperar ese plan ideal. Siempre un plan que fue en proceso de crecimiento para recuperar el plan original de Dios. Pasaron varias etapas hasta Jesús. En Jesús recuperamos el plan ideal. Pero mire cómo Dios siempre mantuvo una genealogía.
en Caín, luego nacen también otros hijos. Pero en Noé hay también una posibilidad de recuperar el plan original. Dios destruye toda una generación, pero permite que Noé y su familia se mantengan con vida y sean parte de nuevo de un plan original de Dios. Sin embargo, el enemigo nuevamente destruye ese plan original de Dios y vemos que en uno de sus hijos entra la maldad, en Cam. Y nuevamente comienza el enemigo a trabajar para pelear, ¿verdad?, por esa generación que él ganó con engaño en Adán y Eva. Dios no se queda quieto, ¿verdad? Levanta un Abraham y de nuevo hay una posibilidad para la humanidad para recuperar el plan ideal. Pero también en Abraham entra, ¿verdad?, el espíritu de falsedad y de maldad. Fíjese usted, tiene dos hijos, Isaac e Ismael, el bien y el mal, permanentemente el bien y el mal, luchando por la humanidad, luchando por ganarse la humanidad, el corazón de la humanidad, ¿verdad? Caín y Abel, nuevamente el bien y el mal. Ahora vemos allí en Cam nuevamente el mal. En Isaac nacen, ¿verdad?, Jacob y Esaú, nuevamente el bien y el mal. Jacob y Esaú, Isaac, Ismael, Jacob, Esaú, y permanentemente vamos. Luego en Jacob están las 12 tribus, ¿verdad? Pero sus hermanos venden a José, nuevamente el bien y el mal, simbolizado en Caín y Abel, ¿verdad? Los hermanos vendiendo a José. Luego aparece Moisés, que tampoco termina el plan y muere antes de entrar en la tierra prometida. Es decir, siempre Dios trabajando. Aparece Josué. Luego vienen los jueces, luego los reyes, y Dios envía profetas para poder restaurar a su pueblo. Y sin embargo, nunca el pueblo de Dios pudo escuchar las voces de los profetas. Es permanente la lucha entre el bien y el mal. Pero Dios fue trabajando, recuerde eso. Hasta que en Malaquías, el último de los profetas allí, en Malaquías se cumplen 400 años de silencio profético. Hasta que aparece Jesús, Dios va preparando el terreno, el camino para la aparición de Jesús. Y finalmente viene Jesús. Y Jesús no podía ser de esta generación, porque nuevamente se iba a cometer el mismo error, siempre la semilla del bien y el mal. Jesús tenía que tener semilla santa. Por eso la Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, no fue engendrado por hombre. No podía ser engendrado por hombre, por esta semilla del bien y el mal permanentemente luchando, destruyendo el plan de Dios. Tenía que ser una semilla santa, y esa semilla lo pone el Espíritu Santo en María. Entonces allí se rompe una maldición de años, una maldición de 4.000 años de trabajo de Dios para restaurar a sus hijos. Se rompe eso porque Jesús viene de una generación santa, y allí nuevamente Dios puede hacer el trabajo que vino planeando por 4.000 años. De nuevo Dios recupera una semilla santa, y la Biblia nos habla del segundo Adán en Jesús. Nuevamente aquí Dios recupera el plan original en Jesús, y todo aquello que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, entramos en el plan original de Dios y comienza el trabajo de restauración del plan original de Dios para nuestra vida, para nuestras generaciones, para nuestras familias, para nuestros hijos. Eso tenemos que entender. Dios nunca se quedó quieto, Dios siempre vino trabajando para recuperar esa generación perdida. Y para la gloria de Dios, tú y yo estamos dentro de ese plan ideal de Dios nuevamente, a través de Jesucristo. Por eso le damos la gloria al Señor, Amén. Y no nos apartemos de ese plan, porque allí, en ese plan ideal, Dios está trabajando en nosotros, pero también está trabajando en todo nuestro entorno, en nuestra descendencia, en nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Te bendigo.